Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta primera emisión del año que hacemos en vivo de Padilla en América. Muchas gracias por acompañarnos. Aprovecho bueno, ya estamos a 9 días de haber comenzado el año, pero nunca es tarde para desearle el mejor año posible. Le deseo a ustedes, a cada uno de ustedes, los que nos escuchan, todo el amor, toda la vida y todo el triunfo en este 2013. Va a ver usted que va a ser un mucho mejor año que lo que fue el 2012, que en general fue, pues bastante bueno el año. Bueno, y con muchas ganas, con mucho gusto, con mucho orgullo estamos comenzando este 2013 en Padilla, en América. Y lo hacemos, bueno, pues como cerramos el 2012, y que es con el reporte de bolsa de don Daniel Stico, el editor económico de Infobae, que nos acompaña desde Buenos Aires con el reporte de bolsa. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? ¿Y fue jornada positiva hoy? Hola Alberto, un gusto escucharte. Sí, realmente, como vos bien decías, el año terminó bien y justamente empezó mejor. Está todas las bolsas con signo positivo y ya dejó de estar dominado por la discusión del fiscal cliff, del abismo fiscal en los Estados Unidos, y ahora los mercados van a lo suyo, que es empezar a mirar un poquito cómo son las expectativas de los balances de las empresas, que justamente se empiezan a conocer en estos días el resultado del último trimestre del 2012. Por lo tanto el Dow Jones terminó con una suba del 0,46, el Standard & Poor's 0,17, el Nasdaq, o sea, el panel tecnológico también aumentó 0,42%, y eso también arrastró a los mercados de América Latina. El Bovespa terminó con 0,74% de suba, el México 0,65, Chile 0,49, Perú 0,33, Venezuela 0,15 y Buenos Aires 1,78, y esta diferencia de Buenos Aires es porque viene todavía muy rezagada respecto del resto del panel latinoamericano. Claro. ¿Y puedes comentar por qué viene muy rezagada respecto al panel latinoamericano en la bolsa de Argentina? Bueno, porque la Argentina está con una política muy cerrada, con una política Eh, de Si te vivir lo con... permite, oye, si te lo permiten, Daniel, porque yo sé que ustedes tienen allá legalmente ciertas restricciones de andar diciendo estas cosas. Bueno, si mañana no salgo ya sabes por qué la respuesta. No, claramente, justamente tenemos esa política de vivir con lo nuestro, que yo digo, más que vivir con lo nuestro a esta altura ya de 9 años de este tipo de gestión, es vivir con lo opuesto. Y entonces una economía cerrada, sin inversión extranjera, con reservas que se agotan, eso ha golpeado mucho a la bolsa, y también se ha salido hacia fin del año pasado una nueva ley de mercado de capitales que le pone más regulación, y cuando vos a los mercados le pones más regulación, los inversores se espantan, ¿no? Bueno, y por cierto que mira que no te quiero meter en mayores aprietos, mi querido Daniel, pero una cosa que desafortunadamente vamos a ver es que el país que va a dar la noticia de materia económica en este 2013, como lo fue en el 2012, va a ser básicamente Argentina, porque va a ser el único país o como fue en el 2012, el único país con severos desbalances económicos y desafortunadamente para el 2013 pues pinta todavía mucho más apremiante la situación en Argentina que lo que sucedió o que como fue en el 2012. Te lo resumo en un título. Mañana estoy publicando justamente acá en Infobae una nota de opinión, que el título es Piloto automático rumbo 0.0. Efectivamente, es una lástima. Digo, acá estamos sonriendo y lo decimos con cierta sorna, pero la verdad de las cosas es que es una situación muy, muy lastimosa la que está pasando en Argentina, la que pasó en Argentina en materia económica durante el 2012 y desafortunadamente va a continuar en el 2013. Yo creo que se va a empeorar la situación en términos de mayor inflación, en términos de menor inversión, en términos de menor crecimiento económico, salida de capitales y un gobierno más desesperado tratando de paliar la situación, ¿no? Es así, Alberto. Vos fíjate que en el 2012, con todas las regulaciones, el cepo cambiario, todas las restricciones para ahorrar en divisas, se fueron del país 15.000 millones de dólares, apenas 5.000 menos que el año anterior. Y hoy los argentinos tienen en el resto del mundo 200.000 millones de dólares. Para que tengas una idea, es la mitad del PBI de la Argentina está fuera de la Argentina o está fuera del sistema financiero. Y fíjate lo que se podría crecer si esos capitales son seducidos para que sean volcados a la inversión productiva, ¿no? Bueno, que es un buen punto el que haces, porque el gobierno de Argentina piensa que ese problema o que esa situación es problema de la gente que saca los dólares de Argentina, que ellos son la responsabilidad. Es, Y no es, es así, y no es así. Acuérdate que los dólares van donde se sienten a gusto, y de hecho, un hecho irrefutable
es que Argentina junto con Venezuela son los únicos dos países de toda América Latina con salida neta de dólares. El resto de los países, Daniel, lo hemos hablado aquí varias veces, tienen el problema opuesto. El resto de los países están entrando tantos dólares que no saben cómo contenerlo. Exactamente. Y acá justamente, en vez de ingresar, los expulsamos, ¿no? Y mira, una cosa ya para terminar el tema pero me parece que es un avance. La última vez que yo estuve en Argentina fue ya en marzo, ya hace prácticamente 10 meses, Ajá. Daniel, y de marzo para acá ha habido un cambio muy importante en el sentimiento del argentino, porque yo cuando fui en marzo, que la situación no estaba ni con mucho de lo deteriorada económicamente que está ahora, yo percibí que los argentinos en general se tragaban el cuento, porque es el cuento que les venden, se tragaban el cuento de que todo el resto de América Latina estaba igual de mal. Exactamente, es así. Y a mí me frustraba mucho, y ahí fue donde yo acuñé la frase esta que es mía, digo, con todo humildad lo digo, que yo dije, sí, Argentina es un país único, porque es el único que tiene estos problemas económicos en América Latina. Ustedes no se vayan a creer que toda América Latina tiene estos problemas, porque no. No, Y me parece a mí que de marzo para acá el argentino ya se dio cuenta de esto y ahora yo creo que existe, creo yo, tú dímelo, una conciencia en Argentina de que la situación, los problemas que están teniendo, que son muy fuertes, muy severos, son exclusivos de Argentina y hechos en casa. no te quepa la menor duda, justamente ayer mismo el Banco Central dio a conocer el índice de materias primas, el índice de precio de materias primas, que te dice un poco cómo está la situación del mundo respecto de los productos que más vende el país. Aumentaron 25% diciembre contra diciembre, o sea, el mundo le sigue dando oportunidades a la Argentina de vender a buen precio sus productos y nos encontramos que hoy no los tenemos porque hemos desalentado la inversión, hemos desalentado la producción y entonces no podemos aprovechar este escenario favorable para economías como la Argentina. Claro. Bueno, mi querido Daniel Estico, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por aguantarme aquí con esta improvisación que hice yo metiéndote en fuertes aprietos. No, todo lo contrario. Te agradezco mucho y nos vemos mañana. Un fuerte Con mucho abrazo. aporte, igualmente. Bueno, y por cierto que respecto al tema que estaba hablando el propio Daniel, de esta subida, de este comportamiento positivo que tuvieron las bolsas de todo el continente, generado desde Wall Street, Daniel hablaba de que el sentimiento del mercado es de que los inversionistas o el mercado está mucho más tranquilo con respecto a la situación fiscal de Estados Unidos después del percibido supuesto acuerdo para evitar el famoso fiscal cliff que se dio, pues como usted recuerda, el 31 de diciembre. Pero pues nada más es percibido y nada más es supuesto, porque en realidad lo que pasó fue que se arregló, que se hizo un acuerdo para discutir un acuerdo para el fiscal cliff o para el principio fiscal hasta dentro de 2 meses. Es decir, nada más se pateó la lata hacia adelante. El problema de fondo permanece y dentro de 2 meses vamos a estar hablando, bueno, menos de 2 meses ya, vamos a estar hablando exactamente de lo mismo. Entonces, en realidad, no hubo mayor cambio más que posponer la inevitable sentada a negociar por parte de las partes, que las partes son la Casa Blanca y el Congreso, o el gobierno de Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos, para poder desarrollar un plan comprensivo con H, para poder reducir y disminuir el abultado y peligroso déficit fiscal que tiene este país, Estados Unidos. Y bueno, de eso es de lo que vamos a hablar, porque ahora no nada más se habla del fiscal cliff, que todavía permanece de nuevo, que nada más se dieron de tiempo 2 meses, sino también está este famoso, creo que le llaman el día D, que es el día también en el que en teoría el gobierno de Estados Unidos va a quedarse sin mayor financiamiento, sin mayor dinero, porque también Timothy Geithner, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, pues había advertido que también ya el gobierno de Estados Unidos había llegado a su techo legal de capacidad de financiamiento, el techo en el que por ley ya no puede pedir más prestado el gobierno de Estados Unidos. De tal manera, y también supuestamente pues para febrero más o menos sería cuando en teoría el gobierno de Estados Unidos se quedaría sin mayor financiamiento. Debemos y vamos a tener, espero, a 2 invitados para hablar de estos temas. El primero ya lo estoy viendo en cámara, Miguel Bogiano, analista, economista de Carta Financiera. Miguel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Bien, muy bien, Alberto. ¿Cómo van las cosas contigo?
Bien, bien, por suerte. Qué bueno. Oye, a ver, dime una cosa, ¿cómo se ve? Más adelante debemos estar teniendo a otro analista que él está basado en Nueva York, pero tú estás basado en Buenos Aires y a Sí. la distancia ustedes, bueno, ustedes tienen su propia dinámica allá en el país, en Argentina, pero cómo ves tú como economista desde afuera la situación esta del famoso fiscal cliff y también del famoso día D? Mira, se ha transformado puramente en un juego político que obviamente tiene trasfondo económico de enorme relevancia, pero donde se está jugando a endurecer las posiciones y donde hay algo que parece un poco, hasta, no sé cómo llamarlo, quizá infantil, en esto de crear previamente todo un cuerpo, un corpus legislativo de normas que te obligan, te fuerzan en un determinado momento a bajar el déficit fiscal para que cuando llegado ese momento tienen que entrar en vigencia, dicen, bueno, mejor no, vamos a ver de patear la pelota un poco más. Y es lo que vienen haciendo ya hace bastante tiempo, entre otras cosas con em, el techo de la deuda, ¿no es cierto? El debt ceiling, del que ahora se comienza a hablar y que se viene pasando para arriba hace, yo no me quiero equivocar, pero no sé, 5 años al menos. Es decir, sistemáticamente se ha aumentado el, el techo de la deuda que Estados Unidos se autopermite, ¿no es cierto? Ahora, pero dime una cosa, primero que nada, bueno, se habla de que que si cae Estados Unidos en este precipicio fiscal, inevitablemente se caería en una recesión económica profunda. Pero la pregunta es, ¿cuál sería el efecto sobre las economías de América Latina? O si existe temor de que vaya a haber un efecto negativo fuerte de choque, una eventual recesión en Estados Unidos. Mira, en lo que es el caso puntual de Argentina, yo creo que el efecto sería prácticamente nulo. Eh, pero eso en realidad no por una bondad de Argentina, sino por una falencia de Argentina que está en casi todos los aspectos aislada del mundo, ¿no es cierto? En aspectos económicos. Es decir, eh, a los efectos prácticos, Argentina no tiene capacidad de financiamiento exterior y su gasto lo financia con emisión monetaria. Tal es así que en los diarios argentinos se habla poco del fiscal cliff. Esta es la realidad. Interesante. ¿Qué hay cuál considerarías tú que pudiera ser el efecto sobre el resto de América Latina? Es cierto, estábamos hablando con Daniel Estico ahora acerca de la particularidad, de la singularidad de los problemas Argentina, pero ¿cómo considerarías tú que pudiera tener efectos sobre otras economías grandes de la región? Ciertamente México, claro, pero también Brasil, el Bueno, resto de Sudamérica. sí, México y Brasil, la situación sería diferente porque, a ver, el fiscal cliff, el fiscal cliff va a disparar ahora otra discusión que es esta que yo nombraba recién, que es la del techo de la deuda. Y eso puede eventualmente poner presión en las tasas de interés, porque las tasas de interés no se controlan enteramente simplemente por la Reserva Federal y por un mandato de decir la tasa vale cero. Al fin y al cabo es una cuestión de oferta y demanda, y si no hay nadie que le quiera seguir prestando a Estados Unidos, eso debiera reflejarse, eso se reflejaría y obviamente impactaría en otros países. Tampoco parece que hoy haya una situación en la que nadie le quisiera prestar más a Estados Unidos, porque es el mismo tesoro el que le termina prestando. Es un juego interno de ellos de, de escribir normas que en definitiva se están autoprestando, están hasta monetizando su déficit y su gasto. Es también lo que está pasando. Pero está claro que seguir jugando con el debt ceiling o este techo de la deuda, en el modo en el que impactaría en otros países es en su capacidad de financiamiento. Y ese es obviamente un impacto muy directo porque afecta, bueno, en determinados casos a proyectos productivos donde necesitan refinanciación constante. Oye, Es, ajá.
No, decía yo que es interesante lo que mencionabas hace un momento acerca de la circunstancia de Argentina, de que está tan aislada del mundo, de que ya no le pasaría nada. Pero déjame te repregunto, Sí. ¿realmente no le pasaría nada a Argentina? Es decir, en caso de que hubiera una recesión fuerte de Estados Unidos como la que hubo en el 2008, ¿realmente ya las cosas en Argentina no pudieran empeorarse? Sí, bueno, podrían, naturalmente. Lo que pasa es que me parece que la situación es muy diferente y este fiscal cliff, que en definitiva es una gran actuación y una demostración de poder político tanto del Partido Demócrata como del Republicano, va a terminar en un acuerdo. Y aun cuando no terminara, jamás llevaría al mundo a una situación como el 2008, que fue totalmente diferente. Es decir, por más fiscal cliff que hubiera, no, vos no tendrías eh, directamente la disrupción del crédito que hubo en el 2008. No sería jamás una situación tan dramática como esa. De Mm. hecho, lo que se habla a los sumos de una recesión menor que podría llegar a venir en la segunda mitad del año, pero que, te vuelvo a decir, esto es un juego político. Eh, no aprobar el debt ceiling sería lo mismo que decir que Estados Unidos va a defaultear en su deuda porque necesita volver a emitir para pagar los bills. O sea que no van a hacer eso. Van a terminar negociando. Ahora, bueno, patalea uno, patalea el otro. Eh, es un juego. Es un Eh, juego que van a terminar arreglando. No hay nada más. y es interesante que lo menciones porque es un juego en el que también está jugando la prensa y aquí estamos nosotros jugando ese juego y lo menciono porque yo siempre dije con el Fiscal Cliff del 31 de diciembre, que ahora lo que se hizo es patalear para adelante, pero yo siempre lo dije, la prensa es la que está preocupada, pero en realidad de que se van a alcanzar un acuerdo, van a alcanzar un acuerdo. Los republicanos de los demócratas o el Congreso y la Casa Blanca le gusta hacer de emoción, le gusta hacer la cardíaca, pero al final van a tener que llegar a un acuerdo sí o sí porque no hay otra opción. Y la prensa como que le gustaba meterse al juego del miedo y etcétera, pero al final fue lo que sucedió, hubo un acuerdo, mal hecho, un acuerdo mocho, pero hubo un acuerdo y lo mismo va a pasar próximamente en febrero y pareciera que tú estás de acuerdo con eso. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Eh, no solo eso, yo estoy de acuerdo, yo hasta iría un poco más allá y creo que en lo que siempre van a coincidir los políticos en general, casi de cualquier bandera, es subir gastos. Eh, los republicanos obviamente están en el lado del contrapeso, Claro. pero al final van a hacer todas las defensas que sea posible y contra eso van a ver que puedan ganar en términos de negociación. Claro. Quizás están defendiendo, están tratando de defender temas como el control de armas, y dicen, bueno, de acuerdo, eventualmente subimos el gasto, pero el tema del control de armas no se trata o no se habla. A ver, no hay cientos de variables, pero hay algunas variables en la mesa que ellos están manejando para su propio provecho, ¿no es cierto? Claro. Oye, bueno, déjame aprovechar que estás tú en Buenos Aires y vamos a cambiar un poquito de tema porque, bueno, parece ser que tú y yo ya llegamos de acuerdo, ya llegamos a acuerdo en el sentido de que estamos de acuerdo y que va a haber un arreglo, mucho malo, pero va a haber un arreglo y no va a haber fiscal cliff y de nuevo yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Comentaba yo hace rato con Daniel Stico el hecho de que desde mi punto de vista, en 2013 la noticia económica la va a estar dando, la noticia económica negativa, la va a estar dando en la región argentina, como sucedió también en el 2012, porque los problemas que tiene Argentina no los tiene absolutamente ningún otro país de la región, y toda la región va a estar creciendo como creció en el 2012, pero el único país con desbalances importantes, más no recesión, pareciera que la CEPAL no está esperando una recesión económica, no está esperando que crezca negativamente, más sí que crezca de manera muy débil. Pero, habiendo dicho todo esto, Miguel, yo te pregunto a ti, ¿cómo va a ser diferente, económicamente hablando, el 2013 del 2012 para Argentina? Lo único cierto en Argentina es que hay incertidumbre, siempre. Y Déjame te lo pregunto de esta manera. ¿Tú crees que el 2013 va a ser un año más apremiante económicamente, con más problemas económicos que los que tuvo en el 2012?
es que no vivimos un tiempo de problemas económicos, sino de problemas políticos. Todo gira en torno a la política. Hay intentos de estatización, intentos de confiscación y varias empresas de las cuales se hablan que podrían ser objetivo de estatización que paraliza cualquier tipo de actividad económica. Entonces, eh, cuando vos tenés ese problema y cuando vos tenés restricciones que son impensadas en otros lugares del mundo, como el simple acceso al dólar, o tener un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio paralelo, y por momentos la imposibilidad de importar, la dificultad para exportar, son restricciones de todo tipo que obviamente van imponiendo diferentes frenos a la economía. Y en el caso puntual de un sector que es muy importante, como el energético, eh, creo que habría que ver cómo termina resultando esta, esta coalición o este nuevo acuerdo entre YPF y Chevron para hacer explotaciones y para que Argentina pueda volver a ser, eh, pueda autoabastecerse en términos de energía, que que Eh, hoy no lo puede hacer. yo creo que la pregunta es, y ya con esto para cerrar el tema, Miguel, la pregunta es, con las medidas económicas que tomó el gobierno durante el 2012, que supuestamente son medidas paliativas, en teoría el gobierno lo que está tratando es de mejorar la situación económica, ha tomado una serie de medidas pues bastante poco ortodoxas, diría yo, por lo pronto. La pregunta es, con estas medidas económicas, ¿efectivamente la situación durante el 2013 se va a mejorar? Porque esas son la intención de las medidas. Entonces, con estas medidas, ¿la situación del 2012 se va a mejorar o se va a empeorar? Lo que pasa que son unas medidas muy cortoplacistas, porque para lo único que buscan no permitir el acceso a los dólares es para poder importar energía. Así que estás como tratando de apagar un incendio con agua, sabiendo que te falta agua en otro lado para seguir apagando otros incendios. Mm. No veo que realmente haya medidas, no han habido en el 2012 ninguna medida de fondo de, para cambiar nada. De hecho, ha empeorado porque los derechos de propiedad eh, cada vez se ven más amenazados y en muchos casos avasallados directamente. Fueron la primera gran estatización como la de YPF, ahora se está intentando estatizar la rural, de algún modo se está intentando estatizar los medios de comunicación. Eh, es difícil pensar en otra cosa cuando hay tanta injerencia del poder político, del poder ejecutivo que ya directamente controla el poder legislativo, que le es totalmente, vamos a decir, leal Claro. y está intentando ejercer todo tipo de presiones sobre la justicia y, va a intentar acelerar todo eso al máximo antes de las elecciones legislativas de este año, que son las que eventualmente podrían llegar a poner algo de balance, pero eso sucedería recién muy hacia fin de año, con lo cual no creo que haya buenas perspectivas económicas para este año. Claro. Bueno, pues Miguel Bogiano, economista, analista, desde Buenos Aires, te agradezco muchísimo tu participación con nosotros y tu tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto, ¿eh? Gracias. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta pues primera emisión de Padilla en América del 2013. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde que este programa es interactivo, se trata de que la tercera pata de este programa sea usted, la primera siendo un servidor, o la segunda siendo un servidor, la primera siendo los invitados, y la tercera, pues se trata de que sean ustedes. Recuerde que ustedes pueden accesar con el hashtag Padilla en América, también con el Twitter @Padilla News. Y bueno, pues se trata de que usted participe también con nosotros. Eso es todo lo que tenemos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Y que la pasen de Infobae, que nos acompaña desde Buenos Aires con el reporte de bolsa. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? Y fue jornada positiva hoy.
Hola Alberto, un gusto escucharte. Sí, realmente, como vos bien decías, el año terminó bien y justamente empezó mejor. Está todas las bolsas con signo positivo y ya dejó de estar dominado por el famoso, la discusión del fiscal cliff, del abismo fiscal en los Estados Unidos, y ahora los mercados van a lo suyo, que es empezar a mirar un poquito cómo son las expectativas de los balances de las empresas, que justamente se empiezan a conocer en esto todavía muy rezagada respecto del resto del panel latinoamericano. Claro. ¿Y puedes comentar por qué viene muy rezagada respecto al panel latinoamericano en la bolsa de Argentina? Bueno, porque la Argentina está con una política muy cerrada, con una política Eh, de Si te vivir lo con... permite, oye, si te lo permiten, Daniel, porque yo sé que ustedes tienen allá legalmente ciertas restricciones de andar diciendo estas cosas. Bueno, si mañana no salgo ya sabes por qué la respuesta. No, claramente, justamente tenemos esa política de vivir con lo... Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta primera emisión del año que hacemos en vivo de Padilla en América. Muchas gracias por acompañarnos. Aprovecho bueno, ya estamos a 9 días de haber comenzado el año, pero nunca es tarde para desearle estos días el resultado del último trimestre del 2012. Por lo tanto, tanto el Dow Jones terminó con una suba del 0,46, el Standard & Poor's 0,17, el Nasdaq, o sea, el panel tecnológico también aumentó 0,42%, y eso también arrastró a los mercados de América Latina. El Bovespa terminó con 0,74% de suba, el México 0,65, Chile 0,49, Perú 0,33, Venezuela 0,15 y Buenos Aires 1,78, y esta diferencia de Buenos Aires es porque viene el mejor año posible. Le deseo a ustedes, a cada uno de ustedes, los que nos escuchan, todo el amor, toda la vida y todo el triunfo en este 2013. Va a ver usted que va a ser un mucho mejor año que lo que fue el 2012, que en general, pues bastante bueno el año. Bueno, y con muchas ganas, con mucho gusto, con mucho orgullo, estamos comenzando este 2013 en Padilla, en América. Y lo hacemos, bueno, pues como cerramos el 2012, y que es con el reporte de bolsa de don Daniel Stico, el editor económico